El único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. Están desconociendo 40.500 profesores universitarios a nivel nacional que están solicitando la revisión de las convenciones colectivas. Vivimos en unas condiciones precarias dentro de nuestra casa de estudio y la única respuesta que nosotros obtenemos del ministro Calzadilla es más retaliaciones políticas. Se está utilizando nuestras universidades autónomas, como lo han venido ya haciendo de forma reiterada, el sector de derecha para contraatacar el derecho que tenemos los estudiantes en nuestra casa de estudios. Queremos ratificar nuestro compromiso de lucha con nuestras casas de estudio, unas casas de estudios que lamentablemente están viviendo una crisis presupuestaria. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy vamos a estar debatiendo un tema bien importante y es la crisis que desde hace semanas permanece en las universidades del país. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Qué genera? ¿Cuál es la raíz de este problema? Es parte de los puntos que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Para ello tenemos un grupo de invitados. Comenzamos presentándole a Celeste Pérez, estudiante de enfermería en la Universidad Central de Venezuela, consejera de su escuela. Javier González es estudiante de Geografía en la Universidad Central y expresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Geografía. Cristi Oliveros es estudiante de Derecho en la Universidad Central. Y por último, Francisco Valdés, estudiante de Trabajo Social también en la Universidad Central y consejero de escuela, a quienes les damos la bienvenida el día de hoy. Como ya sabemos, vamos a estar hablando acerca de la crisis universitaria. Pero antes de comenzar el debate con ustedes, antes de comenzar a darles la palabra, quiero que escuchemos al profesor Bernardino Herrera. Él es investigador docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, que nos hace como un balance de cuáles pueden ser las causas, según él, de este conflicto universitario. Bueno, el conflicto es mucho más allá de los sueldos. El conflicto es porque la universidad tiene ya 6 largos años de estrangulamiento presupuestario, que prácticamente el déficit es tan importante que prácticamente ha empobrecido las universidades a niveles de dejarlas postradas y casi al borde de su paralización técnica. Pero a eso se le agrega que el salario ha caído dramáticamente y el poder adquisitivo de los profesores universitarios está prácticamente bastante averiado, bastante por encima, de manera que hace casi que imposible que funcionemos dentro de una escala de lo mínimo normal, pues. Es decir, ya eso es imposible seguirlo sosteniendo. Somos 18 asociaciones de profesores agrupadas en la Federación de Profesores Universitarios a nivel nacional. Han sido insistentemente desconocidas por el gobierno sobre la base de unos argumentos legales de muy dudosa debilidad, es decir, muy débiles para decir. Se están desconociendo 40.500 profesores universitarios a nivel nacional que están solicitando la revisión de las convenciones colectivas y a cambio lo único que nos están ofreciendo es una contratación única donde incluyen a todos los trabajadores del sector universitario, desde obreros hasta profesores, a cambio de unas ofertas de cestatic, unas ofertas, etcétera, pero exigiéndonos que renunciemos a las normas de homologación y que renunciemos a nuestra autonomía universitaria, porque se supone que nos quieren meter en un proyecto político de sociedad socialista. De manera que esta lucha no es solamente por un sueldo, esta lucha es por la libertad universitaria, por la libertad de cátedra, por las libertades autónomas, por el reconocimiento de nuestras agremiaciones, por el reconocimiento de nuestro sistema de seguridad social, que es uno de los mejores del país, que debería ser un ejemplo a seguir por el gobierno y por otras instituciones públicas, y sin embargo lo que hacen es totalmente desconocernos, negarnos siquiera la existencia, ni siquiera el gobierno se reúne con el Departamento de Estado norteamericano, pero es incapaz de reunirse con los profesores universitarios venezolanos para acordar un mínimo, un plan, un programa de recuperación presupuestaria y un programa de recuperación del salario progresivo de los trabajadores y profesores universitarios, y eso no ha sido posible hasta ahora. Bien, luego de escuchar al profesor Bernardo, pareciera que la situación en la universidad es mucho más complicada de la que pensamos, porque no solamente es un problema presupuestario, un problema salarial que se pudiera solucionar asignando, inyectando más recursos.
Él habló de un problema de reconocimiento gremial, habló de un problema incluso que raya en lo político, de reconocimiento político, de beligerancia política. ¿A dónde nos lleva entonces? ¿Es un problema más complicado de lo que pensábamos? Celeste. Bueno, obviamente es un problema más complicado de lo que esperábamos. Y como dices tú al principio, una crisis de semanas, no. La universidad tiene 6 años en crisis. Son 6 años que hemos estado peleando para que en realidad la universidad salga a flote como deberían de estar saliendo las universidades venezolanas, donde no se le está inyectando el dinero suficiente a las universidades venezolanas, donde no estamos viendo la fruta, los frutos de todas estas riquezas de nuestro país, donde se nos están cayendo las universidades, donde nos estamos quedando sin futuro, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando en el país. Si la universidad no tiene futuro, si la universidad está declinando, ¿a dónde va el país? ¿A dónde va toda esta situación? A ver, Francisco. Bueno, mira, yo pienso que el problema en la universidad, más allá de lo que es el presupuesto universitario, va con respecto a su pertinencia, ¿no? Yo no considero pertinente, que lo más pertinente haya sido que estos profesores hayan llamado a lo que es un paro, de las actividades y un cese de las actividades. Existen otras medidas. No estamos en contra, los estudiantes revolucionarios, de que ellos vayan a un paro, y no estamos en contra tampoco de que se les suban los sueldos y existe una buena homologación. Simplemente nosotros, como representantes estudiantiles, que así nos eligieron, defendemos un derecho constitucional como es el derecho a la educación. Pero ¿qué pasa en un aspecto y un escenario como lo presentaba Celeste, donde van 6 años de crisis, donde hay una acumulación de problemas a lo largo de 6 años, por llamarlo recientemente, en la historia contemporánea? Porque desde que yo estudio, el problema universitario ha ido increciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a medidas o cuáles medidas se pudieran aplicar que no sean tan extremas como suspender las clases, como eliminar la posibilidad o suspender la posibilidad de que ustedes, los alumnos, reciban el conocimiento? Sí, evidentemente, José Manuel, el sector universitario hoy en día está pasando por una grave crisis y bueno, eso lo evidencia que tengamos 13 universidades en conflicto, 13 universidades que se paralizaron académicamente y más de 20 estudiantes y profesores en huelga de hambre en 5 estados del país. Evidentemente, y en el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto reconducido desde hace más de 6 años. Eso quiere decir que la solicitud que hace la Universidad Central de Venezuela de un presupuesto del 100% se le termina aprobando el 40%. De ese 40% que se le aprueba a la Universidad Central de Venezuela, el 80% de ese presupuesto va destinado al pago del personal docente y del personal en general. ¿Qué nos queda? Nos queda solo un 20% para el normal funcionamiento de la universidad. Eso quiere decir que la universidad no es solo pagarle a los profesores y a los empleados y las provincias estudiantiles. La universidad es investigación, la universidad es docencia, la universidad es academia, la universidad es cultura, deportiva. Entonces, pareciera que esto va más allá, que la intención del gobierno es aplicarle un cerco presupuestario a la universidad para justificar de repente un cierre técnico de la universidad. Cristi, y te introduzco de esta manera. El profesor Bernardo decía que iba más allá de lo salarial. ¿Se ha convertido entonces en un paro político? Yo considero que a nivel político sí se está sucediendo porque los sectores de derecha están formando esto como un mecanismo para desestabilizar, porque propiamente se han abierto unas mesas de trabajo en las cuales se está discutiendo esto y nosotros no estamos totalmente en contra del paro, no estamos en contra de que se aumenten los salarios, porque bien es cierto que es necesario, pero están violando nosotros nuestro derecho de estudiar. Nosotros eso está normado en la Constitución, en el artículo 102, y nosotros estamos haciendo ese llamado porque los sectores de derecha están utilizando eso como una forma de desestabilizar a nosotros y privándonos de ese derecho a la educación. Y lo hemos visto también con las agresiones que han sucedido en torno a los estudiantes universitarios. En la Escuela de Trabajo Social también se ha visto. El compañero Kevin Ávila el martes pasado ha sido agredido por personas pertenecientes a la FAPU por estar en contra de esta serie de hechos, que lo que es una lucha, una lucha porque todos somos estudiantes, todos somos del UCB y lo que queremos nosotros es que no se nos prive de eso, de lo que es el estudio como tal, porque nosotros somos los futuros profesionales y necesitamos que no estamos en contra de eso que tú dices, un buen vivir, es que lo estamos buscando como estudiantes, lo estamos buscando si lo pones así en la mesa, están discutiendo con qué sectores, desconociendo los sectores que están legítimamente establecidos por la Universidad Central. Tu compañero
compañero es consejero de escuela y como consejero se le debe respeto, como federación se nos debe respeto, como estudiante se nos debe respeto, pero ellos no están en las mesas de negociaciones respetando las federaciones que están establecidas en la universidad. Tú dices, al compañero se le agredió el día miércoles, mientras se hacía el 12, a las 12, hubo muchas agresiones dentro de la Universidad Central, capitalizadas por tu compañero Kevin Ávila, capitalizadas por un grupo radical donde no les interesa el bienestar de la universidad, donde tienen 6 años quemando establecimientos de la universidad, donde nos han prendido candela cada vez que les da la gana, donde no les importa realmente su universidad, donde si una vez, si vamos a lo violento, violentos hemos sido todos, que no es la forma más certera, sí, pero que victimizar a ciertas personas que los que se victimizan siempre son otros, pero no dándole la palabra a las otras personas. ¿Qué pasa con las compañeras? Necesito hacer una pausa. Vamos a continuar en la próxima parte. Y quiero precisamente tocar el tema presupuestario. ¿Cuáles son los orígenes? Porque si vamos a buscar una solución o vamos a proponer una solución, debemos buscar una solución de origen. A lo mejor la solución es radical y alejada de una solución políticamente correcta. Eso lo vamos a estar discutiendo en la próxima parte. Su participación es importante para nosotros. Ese estudiante bebé es la vía adecuada para hacerlo. Los invitamos a participar. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Hoy estamos hablando y debatiendo sobre la crisis universitaria que por años ha estado ocurriendo en nuestro país. Pero fuimos a las calles, fuimos a las universidades y le consultamos a algunos estudiantes cuáles son los motivos o cómo perciben ellos esta crisis. La única respuesta que hemos recibido fue un comunicado del ministro Pedro Calzadilla desconociendo la realidad universitaria nuevamente, llamando a los profesores a levantarse sin ningún tipo de contrapropuesta para sentarse al diálogo. El ratificado del movimiento estudiantil es el mismo. Nosotros lo único que estamos exigiendo al gobierno nacional es que sean capaces de sentarse con los sectores electos, la Federación de Centros Universitarios, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios y los rectores universitarios para poder dialogar y discutir sobre el tema de las reivindicaciones presupuestarias, laborales y reivindicativas que tenemos todos los sectores de la comunidad. El Ministerio de Educación Universitaria, su ministro, el profesor Calzadilla, ha convocado unas mesas de trabajo donde de diferentes sectores han venido participando, profesores, estudiantes y obreros, pero este sector llamado FAPUP ha pateado una y otra vez la mesa. Nosotros no entendemos cómo hacen convocatoria a un paro indefinido cuando sabemos que esa es una medida que se toma cuando ya están agotadas todas las vías de diálogo y de discusión. Nosotros sabemos, y yo creo que esta es una muestra de la intención que tienen los sectores de derecha del país. Nosotros hacemos un llamado a que desistan de esa actitud solamente perjudica a los estudiantes venezolanos, solamente perjudica al pueblo venezolano y que no tiene nada que ver con el espíritu que tiene la universidad. Nosotros queremos decirle a este gobierno, pero en especial al ministro de Educación Universitaria, que tiene los días contados para solventar la crisis universitaria. Estamos a punto de perder semestre, estamos a punto de no contar con los intensivos. Son muchísimas las cosas que vamos a continuar perdiendo y él es el único responsable. Nosotros queremos que esta crisis se solvente lo más pronto posible para continuar teniendo una universidad donde de verdad las ideas, la pluralidad, el debate continúen siendo la batuta. Precisamente, ¿cómo garantizar eso? Que la pluralidad de la investigación, la docencia se garantice independientemente de esta crisis circunstancial, de esta crisis actual por la que está atravesando las universidades del país, que no es nueva. Celeste le ponía una fecha, 6 años atrás, pero yo le pondría muchísimos años atrás, por lo menos desde hace 20 años atrás, ha sido una crisis cíclica, que cada cierto tiempo pues es recurrente, ¿no? ¿Cómo garantizar que la educación superior en Venezuela trascienda, se desarrolle sin ningún tipo de problema? ¿Acaso el problema está, y es lo que dejábamos pendiente en la parte anterior, está el problema de raíz? ¿Acaso la educación universitaria no debe ser gratuita para todos? Yo creo que aquí el tema fundamental, y nosotros consideramos que obviamente que la educación superior debe ser gratuita y obligatoria como se plantea. Ahora, el tema es que
Aquí hay una política de gobierno orientada a asfixiar a las universidades con el tema presupuestario y ese es el detalle del asunto. Aquí nosotros vemos al ministro Calzadilla que no le da respuesta al sector universitario. El ministro Calzadilla nosotros lo emplazamos como estudiantes y los gremios profesorales lo hemos emplazado, le hemos dicho siéntese con el sector universitario, siéntese con los empleados, con los obreros, con los profesores y con los estudiantes a discutir el tema de las reivindicaciones. Los profesores por un lado están exigiendo un salario justo para ellos. Por ejemplo, yo acá les quiero mostrar una tabla que evidencia, por ejemplo, el salario en otros países de los profesores universitarios. Eso está midiendo en dólares por mes. Por ejemplo, en Canadá en esta lista de 29 países es el país que mejor paga al profesor universitario. Y en esta lista Venezuela ocupa el puesto número 28. Que ni siquiera llega a $1.000 a pagar un profesor universitario. Entonces, ¿nos parece justo esa realidad? Yo creo que no es justo. Entonces, el tema pasa por sincerar el debate, porque sería muy fresco nosotros solicitar y decir... Entonces, insisto, el problema sí es salarial, Claro. El problema sí es de reivindicaciones salariales, de un presupuesto justo. Insisto en la pregunta, y entonces hay una manera de subsidiar eso. ¿Acaso la universidad no debe ser gratuita? ¿Acaso el Estado Claro, no fíjate puede sustentar todas las universidades del país? Claro, ¿Será lo que está pasando? Fíjate que aquí existe una realidad. O sea, no estamos en contra, como ya lo decíamos, de una reivindicación laboral, pero una reivindicación laboral no le puede pasar por encima al derecho a la educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, eso primero es constitucional y además con respecto a lo que es el tema de los salarios y de todo, o sea, yo no considero que el gobierno venezolano quiera asfixiar a las universidades, porque Pero pareciera que no está en capacidad de responder. Pero fíjate que ahí llega un económicamente. tema que es el tema de la autonomía. Muchos piensan que una auditoría significa quitarle la autonomía, pero resulta que la autonomía la utilizan ciertos sectores para aprovecharse, para aprovechar y enclaustrarse en lo que son las cúpulas universitarias. ¿Qué sucede? La autonomía, al igual que en muchos municipios del país, los municipios de nuestro país, los 300 y pico son autónomos. Y por supuesto, a la hora de financiar o de financiarse, ellos reciben parte del Estado, o sea, de lo que es la partida constitucional. ¿Pero es suficiente? Para las universidades, bueno, a mi parecer, o sea, ahorita no manejo los números, pero también la universidad, con respecto a la autonomía, a la parte económica, ella produce también su fuerte ingreso. ¿Dónde está el dinero que van a los estadios? ¿Dónde están los conciertos en el aula magna? ¿Dónde están los cursos? El dinero de los cursos de instituciones que los fines de semana quedan allí. Tomando en cuenta lo que nos está diciendo Francisco, ¿es suficiente lo que asigna el Estado? ¿Es suficiente lo que reciben las universidades por ingreso propio? Obvio no es suficiente. Ok, estamos en una crisis también económica dentro del país, donde la inflación cada día va más allá de lo que podemos producir. Si tenemos estancado el presupuesto, las cosas siguen subiendo. Es como que si en tu casa te dieran 2 bolívares para hacer mercado este mes, pero estos 2 bolívares te alcanzaban para comprar 2 harina pan porque la harina pan estaba a 1 bolívar. Dentro del mes que viene, ¿qué pasa? La harina pan subió a 2 bolívares, te va a alcanzar para las mismas 2 harina panes y tu jefe o la persona que sustenta tu hogar se puede molestar porque esos bolívares no te están alcanzando. Considero que el país sí tiene las posibilidades. Claro, pero la exigencia que nosotros estamos enmarcando va en torno a tener las cuentas claras. O sea, nosotros tenemos que tener claras cuáles son las cosas que se están invirtiendo, cuáles son las cosas que se están gastando dentro de la universidad, en dónde está yendo el dinero. O sea, eso va más allá y no es exigir por exigir, sino que es ver las cuentas. Todo, o sea, todo dinero que se gasta dentro de la Universidad Central es totalmente justificado porque todas son cuentas judiciales donde todo tiene que ser registrado porque si no, no sale el dinero. No, y claro, aparte, aquí es bueno destacar que, por ejemplo, en el Consejo Universitario hay un representante del Ministerio de Educación Universitaria, hay un representante de la Contraloría General. Si ustedes están denunciando eso, bueno, entonces quiere decir que los funcionarios del gobierno se hacen parte de eso. Cuando el gobierno dice para hacer auditorías, critican lo que son las auditorías. O sea, es como, por ejemplo, en mi hogar, mi padre me dice, yo le digo, necesito tanto para comprar esto. Ajá, ¿dónde está eso? O sea, ¿en dónde yo voy a gastar el dinero? Eso es simplemente lo que le está pidiendo el gobierno venezolano a lo que son las universidades. Porque una rendición de cuentas, una rendición de cuentas... Antes de entrar en casos particulares, es un tema que lo hemos tocado recurrentemente, el caso de la auditoría y el caso de la justificación de los gastos, ¿no? Que entra más bien a un problema administrativo. Pero yo quiero centrarme, ¿está el Estado, y la pregunta es muy concreta, ¿está el Estado en capacidad de pagar o de sostener las universidades que hay en el país de todas? Y quiero empezar con Cristi. Ok.
Actualmente se han creado 25 universidades más la Misión Sucre dentro de este gobierno. Entonces sí se está democratizando la educación y yo creo que sí está en la capacidad porque todos esos se están llevando al margen. La Universidad Central tiene un presupuesto muy alto en los cuales nosotros por eso hacemos esa exigencia. O sea, nosotros también somos estudiantes y nosotros estamos viendo las deficiencias, pero esas deficiencias van más allá. O sea, saber por qué, o sea, todas esas respuestas están siendo cuestionadas por nosotros. O sea, saber a dónde se van esos dineros ese dinero que ya se está mencionando y entonces va... Ahora, ¿se está priorizando cantidad sobre calidad? O sea, a lo mejor necesitamos son menos universidades, pero con mayor calidad. Debería. Y creo que el gobierno está en toda la capacidad de sustentar toda la educación gratuita y de tener las universidades al día, ya que si estamos en la capacidad de hacer regalías a otros países, donde estamos en la capacidad de sustentar deudas de otros países, de apoyar para comprar aviones para otros países sin caer en especificaciones, deberíamos estar en la capacidad de invertir en el sistema. Y me lo está respondiendo. Pero o sea, se esto también llegó un punto. Aquí hay un punto importante. No nos estamos entendiendo. Quiero invitarlo. Vamos a escuchar el sonido de Pedro Calzadilla, el ministro de la Educación Superior Universitaria. Él de alguna manera, y lo vamos a escuchar en sus palabras, él está reconociendo que los sueldos no son suficientes, pero que se está proponiendo una solución. Vamos a escucharlo. Reconocemos que los salarios de los universitarios no sufrieron los incrementos respectivos en su momento y hubo un rezago, ¿verdad?, en ese ajuste salarial que vamos nosotros a resolver ahora. Aquí hay algo fundamental, porque fíjese, el ministro ha sido poco coherente con su discurso. Primero recibió en su momento en una marcha que hicimos hasta el Ministerio de Educación Universitaria y recibió al sector universitario, pero lamentablemente no ha sido coherente en sus acciones, no ha demostrado la voluntad política de arreglar este conflicto universitario. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el sector estudiantil estamos haciendo una propuesta que se aumente, que se homologuen las becas estudiantiles. Nosotros tenemos actualmente una beca de tan solo 400 bolívares. Sí, y yo me pregunto, fíjense, los estudiantes del interior del país que tienen que pagar una habitación está ahorita por el orden de los 2.000 bolívares, con 400 bolívares nos alcanza. Esa es la pregunta que se hace y yo quisiera ver la posición de los compañeros acá. Pero fíjate la cuestión, hablando de lo que son residencias, bueno, recientemente el gobierno ha inaugurado lo que son las residencias estudiantiles, que eso, no, pero es que eso se puede ir democratizando. O sea, la invitación que se hace es a participar en esos procesos de democratización de lo que son los servicios que nos está brindando el gobierno bolivariano. ¿Qué sucede? Ok, una cosa es que se diga que no existe dinero y otra cuestión es ver en qué se va a invertir ese dinero. O sea, porque si el Estado venezolano el Estado venezolano te dice o te dicta políticas, por supuesto, nosotros como estudiantes, que si verdaderamente somos críticos, o sea, deberíamos enfocarnos hacia esto, que allí es donde está la pertinencia de la educación universitaria. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte le vamos a dar cabida a nuestros televidentes a través del Twitter y le vamos a responder sus inquietudes. Todavía tiene oportunidad de seguir participando. Estudiantes BB, háganos conocer sus inquietudes. Ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes. De inmediato le damos participación a ustedes a través de Twitter. Comenzamos con Fe Luis Enrique y nos hace la siguiente pregunta. La crisis universitaria tiene solución. ¿Qué es más importante? ¿Importar armas de guerra o blindar la educación? Francisco. Por supuesto que blindar la educación es uno de los objetivos que tiene el gobierno bolivariano, ¿no? Porque, ya como lo decía mi compañera, aquí se han creado más de 25 instituciones de educación universitaria, más la Misión Sucre, y yo creo que allí se está demostrando lo que es el blindaje de la educación, más un presupuesto que desde el año 2008, cuando se le empezó a tomar más en cuenta a las universidades, fue un presupuesto que se aumentó. Por supuesto que la universidad no solamente debería vivir de ese presupuesto universitario, sino que también debería buscar las vías de financiamiento tal y como las tienen, ya como le referí. De autofinanciamiento. Garrison Maita nos dice, el responsable de la crisis universitaria es el gobierno. Primero, pues, porque es el que administra los recursos del país y segundo, es quien otorga los presupuestos para una educación de calidad. Javier. Sí, evidentemente eso es así.
Nosotros por eso el sector universitario le ha hecho un emplazamiento al ministro Calzadilla que se sienta a debatir, que se sienta a discutir con el sector universitario. Y bueno, en sus manos tiene la posibilidad, señor ministro, tiene la posibilidad de que se retomen las actividades académicas. En sus manos está el que nosotros terminemos en feliz término nuestro semestre académico. Y por supuesto, bueno, aquí vamos a estar el sector universitario en toda la disposición a debatir y a discutir este conflicto universitario y para que una vez se le encuentre solución y se le dé respuesta a este tema. Gabriel Viera nos dice a través de Twitter, la culpa es de las autoridades que no administran bien los recursos. ¿Qué pasa con los ingresos extraordinarios por el estadio de la UCB? Bueno, como lo decía mi compañero Francisco, eso es la parte del autofinanciamiento. Queremos ver esas cuentas claras, queremos saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra universidad y rechazar rotundamente a este paro indefinido porque lo que está haciendo es afectarnos a nosotros como parte del estudiantado de la universidad. Entonces no es justo que a nosotros se nos prive de un derecho por esa lucha de la FAPU que muchas veces ha rechazado esas mesas de trabajo que ya están latentes y que son necesarias para que tanto ellos tengan los sueldos justos como nosotros tengamos el derecho a la educación. Finalmente, Yulexi, desde 2008 no existe aumento presupuestario universitario. ¿Cómo se trabaja así, Celeste? Bueno, eficazmente es como lo decía en alguna parte del programa, cómo trabajamos si la inflación sigue subiendo y nos siguen dando la misma cantidad de dinero. Es algo totalmente ilógico lo que se plantea así, de verdad. Así, en esta condición no hay educación. Es una de las consignas que tenemos nosotros los estudiantes. Y la lucha no es solamente reivindicativa para un salario profesoral, la lucha es reivindicativa para los acomodos que necesita la Universidad Central de Venezuela, techos caídos, escuelas sin reactivos, estudiantes sin la oportunidad de un sistema investigativo de alta calidad, como lo merece la educación venezolana, porque tenemos los recursos para hacerlo. Bien, yo quiero agradecerle su participación el día de hoy, a ustedes, a sus hogares también, por habernos escrito a través de nuestra cuenta en Twitter. Por el bien del país, por el bien de nuestro futuro, por el bien de nuestra calidad como ciudadanos, es importante que este tipo de crisis se solucionen y que permanezcan esas soluciones en el tiempo. Es importante que todos pongamos de nuestra parte, todos los actores involucrados pongan de su parte, porque lo que se está poniendo en juego es el futuro de nuestro país. Gracias nuevamente por habernos sintonizado. Será hasta un próximo encuentro.